Bueno, buenos días. ¿Cómo estáis? Y yo sudando, pero sudando, ¿eh? Hace calor y aquí hace calor. Fíjate, está puesto el aire, pero estoy sudando. No sé qué diferencia de horario habrá entre España, Brasil, no sé si allí será de noche, ¿cómo está? ¿O allí de madrugada? ¿Allí qué hora es? Por la tarde. Ah, de la mañana. Bueno, pues entonces no. Pero me estaba acordando de Paulo y de Adri, si nos estuvieran viendo, mandarles todo nuestro cariño y nuestro saludo. Me acordaba también de Juan Carlos, de Andrea, si nos están viendo. Os queremos y os echamos mucho de menos. Así es que, bueno, en esta mañana hemos cantado algo que me valaba mucho también de lo que yo quiero compartir con vosotros, lo que es la fidelidad de Dios, cómo nos persigue. A pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, a pesar de cómo somos. El Dios de la Biblia es un Dios fiel, fiel a su pasto, el pasto de amor que implica que Él sigue persiguiéndonos, sigue llamándonos, sigue tocando nuestras vidas, sigue, aunque nosotros a veces nos podamos estar alejando, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Así que hemos cantado un poco de eso, ¿verdad? De que Dios no se cansa de llamarnos, de estar cerca de nosotros, de tocar nuestras vidas, nuestros corazones, y lo único que quiere es acercarnos cada vez más a Él. Yo en esta mañana quiero hablaros del Dios de la reconciliación. Bueno, la reconciliación es lo que Dios hace con nosotros en su plan de salvación, ¿verdad? Todos estábamos separados de Dios y no había manera de poder acercarnos a Él. Todos éramos enemigos de Él, y la reconciliación significa que Dios hace todo lo posible y hace su trabajo para que podamos volver a Dios. Y la reconciliación tiene que ver con que Dios envía a la persona de su Hijo amado, y en una cruz Él lleva nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra enfermedad, para que ahora podamos estar en esta situación de la cual gozamos todos aquellos que le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas, de poder llamarle Padre y de que somos hijos. Que para nosotros hay promesas, bendiciones y expectativas maravillosas, que realmente cuando pensamos y soñamos lo que está más allá, no podemos vislumbrar todo el peso de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero la salvación, que tiene que ver con que Dios nos busca, ¿verdad? Y nos salva y nos reconcilia, el Dios de la Biblia sigue siendo, aún habiendo oído su palabra y su evangelio, sigue siendo el mismo y sigue trabajando y buscando la reconciliación y la restauración de nuestras vidas cada día hasta el final. Porque Dios, hermanos, no fracasa y Dios no deja de ser lo que es. Así es que cuando nuestra fe es muy pequeña, cuando puede que hayamos o nos hayamos alejado de Dios, Dios no se ha olvidado de nosotros. Y Dios sigue trabajando, buscando esa reconciliación con cada una de nuestras vidas, nuestras familias, allí donde estemos. Dios sigue siendo fiel y nos sigue persiguiendo. Mirad, yo quiero hablar con vosotros esta mañana de un profeta. El profeta es Oseas. Y Oseas es uno de los profetas, digamos, que profetizó sobre el año 750, 760 a.C., y profetizó contra Israel, porque Israel le había dado la espalda a Dios. De tal manera que Dios lo que hace es buscar a Israel. Y lo va a hacer de dos maneras, digamos, diferentes, pero que en definitiva van a buscar de nuevo esa reconciliación con el pueblo de Dios. Así es que Oseas es uno de los profetas, digamos, que junto con Isaías, Miqueas y Amós más hablan acerca de lo que le está sucediendo a Israel en estos momentos. En el periodo de Israel había un gran, digamos, avance político y cierta prosperidad, pero la prosperidad no llegaba, digamos, a la clase más humilde y trabajadora, que eran los campesinos. Así es que, habiendo un gran avance político y también, digamos, cierta prosperidad social, había una gran injusticia social.
que se traducía en que, digamos, la justicia no llegaba, o llegaba de una manera, digamos, deshonesta a los más pobres, los más necesitados, de tal manera que incluso los jueces aceptaban el soborno para de alguna manera perjudicar a los más pobres, a los campesinos. Y Oseas, ¿verdad?, lo que hace es predicar a Israel y proclamar la palabra. El profeta Oseas, hermanos, es un profeta que lo que quiere es que se proclame la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea conocida, que el pueblo de Dios conozca a Dios a través de su palabra. Probablemente una de las cosas que él, ¿verdad?, en el capítulo 4, verso 6, él explica que ese pueblo, precisamente por falta de conocimiento, se va perdiendo. Desconoce cómo es Dios porque desconoce lo que es la palabra de Dios. Y o sea, lo que quiere es proclamar la palabra, que la palabra sea conocida, que el pueblo conozca la palabra. En alguna medida, hermanos, es lo que de alguna forma nos afecta también a nosotros. Hay una necesidad urgente de que la palabra sea predicada, sea proclamada, porque en la medida en que vamos conociendo la Escritura y la palabra, vamos conociendo quién es Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida y quiénes somos también nosotros. Así es que lo más necesario, ¿verdad?, que aquí el profeta Oseas está diciendo es hay que proclamar la palabra para que ellos conozcan quién es Dios, conozcan cómo Dios, ¿verdad?, se ha desenvuelto, cómo Dios ha llamado a ese pueblo, cómo le ha dado grandes promesas, grandes bendiciones. Sin embargo, a pesar de que ha habido auge político, ha habido también cierto auge social, el pueblo, digamos, tiene un gran problema y es que hay una profunda corrupción religiosa. El pueblo se había desligado, se había separado de Dios y estaba haciendo lo que eran los cultos a los dioses idólatras o los dioses cananeos, ¿verdad?, los Baales. Incluso en aquel tiempo se comenta y se habla de que existía la prostitución sagrada y Israel participaba de eso. Así es que aquí hay una profunda enseñanza acerca de que Israel es la esposa de Dios. Y lo que está haciendo Israel es yéndose a los ídolos y prostituyéndose, dejando a Dios de un lado, ¿verdad? Y, digamos, pues participando de todo lo que es ese sistema religioso, dejando a Dios y conformándose al mundo. Y Oseas, que es el Oseas que tiene que proclamar la palabra, por cuanto Dios le da la palabra y tiene que proclamar ese mensaje al pueblo de Israel, tiene que ejemplificarlo también, además, con su propia vida. Mirad, una de las cosas que enseña la Escritura y el profeta Oseas, ¿verdad?, es que él toma como mujer pues a una prostituta y tiene que amarla de tal manera que a través de lo que él está desarrollando en su propia experiencia ilustra lo que ha sido, digamos, esa relación de Israel con Dios. Gomer, lo que fue el fracaso de su matrimonio, después su restauración, sus hijos, y todo eso es una ilustración de lo que ocurrió con Dios e Israel. Pero Dios está profundamente empeñado, ¿verdad?, en perseguirnos, en perseguir a su pueblo, en encauzarlo de nuevo, en rehacer, en restaurar ese matrimonio. Dios quiere, ¿verdad?, que Israel sea la esposa que él había tomado y que sea tal como él la había enseñado, la había concebido, y quiere y va a hacer todo lo posible para que eso sea posible. Mirad, los versículos que vamos a leer están en el capítulo 2, versos del 14 al 23. Dice así la palabra de Dios: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Isi y nunca más me llamará Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pasto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre.
Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Tendré misericordia de Lo-ruhamah y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. O sea, mirad, es de los profetas que más profundamente abren el corazón de Dios. Quizás a veces cuando nosotros pensamos cómo es Dios, lo concebimos tan distante, a veces en un sentido tan intrascendente, está tan alto, tan lejos, ¿verdad? Y no podemos ponerle forma porque Dios es espíritu, no lo podemos poner forma. Pero el Dios de la Biblia es un Dios con un corazón que expresa sentimientos, emociones, y que está expresando aquí cómo ama, cómo son sus deseos, sus anhelos, sus proyectos, sus pensamientos, lo que Él quiere para su pueblo, para su esposa, en este caso, que es Israel. El libro de Oseas, ¿verdad?, desde una perspectiva es un estudio de lo que es volver a Dios. Y volver a Dios a través del conocimiento de las palabras de la Escritura, porque la Escritura es la que nos revela quién es Dios, cómo viene hacia nosotros, cómo nos ama, cuáles son sus pactos, sus promesas, cómo Dios. Y conocer a Dios, hermanos, tiene que ver con proclamar la palabra y conocerla. La Escritura es fundamental para ver cómo es Dios y quién es. Y lo que Dios quiere a través del conocimiento que tengamos de la Escritura es una reconciliación, una renovación espiritual constante en nuestra vida y que podamos acercarnos a Él y que podamos realmente entender cómo es Dios. Y Él es nuestro Padre, así le cantamos. Un Padre lleno de gracia, de misericordia, de compasión, fiel a pesar de nuestras infidelidades. Mirad, aquí en el texto bíblico, si leéis los versículos anteriores en el capítulo 2 está desarrollando acerca de lo que es el juicio de Dios contra Israel, porque ha sido infiel, porque ha sido una esposa que se ha apartado y ha sido una esposa infiel. Pero Dios quiere restaurar, quiere volver a reconciliar a esa esposa consigo. Y Dios no solo va a utilizar el instrumento de lo que es la disciplina, sino también va a utilizar el concepto o el instrumento de lo que es el cortejo, el enamoramiento. Cuando Dios ama, cuando una persona ama de verdad, hermanos, el dolor te puedes, digamos, el concepto de amar de verdad te supera o te sube lo más alto posible, pero también sabe lo que es el dolor y el sufrimiento. Porque cuando se ama de verdad, hermano, se disfruta y también el corazón se duele muchas veces. El amor es así. Y Dios quiere restaurar esa relación con Israel y va a utilizar las dos cosas, lo que es la disciplina y el enamoramiento. Así es que los versículos 14 y 15 de este capítulo 2 dice, pero he aquí que yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A la luz de lo que Dios ha dicho en los primeros versículos del capítulo 2, ahí lo que ocurre y lo que Dios va a hacer es disciplinar a su esposa. Pero ahora, ¿verdad? Dice, yo la traeré. La idea es yo la seduciré. La hablaré de tal manera, ¿verdad? La volveré a enamorar. Estaré de tal manera con la que es mi esposa, ¿verdad? Que solo tendrá ojos para mí. Lo que Dios busca es que nuestros ojos estén realmente concentrados en cómo es Dios. Israel tenía que ver, ¿verdad? No en unos ojos, en una mirada superficial, sino una mirada contemplativa de poder traspasar y poder ver quién es Dios. Lo que Dios había hecho por ellos y cómo Dios había revelado y cómo es Dios para ellos. Y lo que Dios espera de nosotros, querido hermano, es una mirada igual. Es una mirada contemplativa. Es poder ver a Jesús como Él es en nuestras vidas. Es el texto de Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe. Pero cuando el escritor de Hebreos está diciendo puesto los ojos en Jesús, no es una mirada superficial, es poder trascender quién es Jesús para nosotros. El Jesús que revela Juan en su evangelio, ¿verdad? Que cuando él vino, dice, aquellos que le miraron vieron su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y al segundo día, el mismo Juan, cuando ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La idea de mirar y de tener solo ojos para aquel que es su marido, hermanos, es mirar todo lo que significa esa persona para nuestra vida. Así es que lo que estaba buscando, ¿verdad? Dios con Israel, y Oseas lo expresa, y que él tuvo que ejemplificar en su propia relación matrimonial con Gomer para separarla de sus amantes, que tenga solo ojos para él. Cuando un marido ama a una esposa, y cuando la esposa ama al marido, es lo que busca es eso, solo ojos para mí. Que no desvíe de su mirada hacia otras cosas, que no distraiga su atención a otras cosas, sino ojos solo para Dios, solo para lo que él realmente ama con todas sus fuerzas, con todos sus deseos, con todos sus anhelos. Así es que lo primero que Dios va a hacer con Israel, ¿verdad?, es la seduciré, la amaré. Me acercaré a ella, ¿verdad? La abrazaré, la tomaré y le daré todo mi cariño, mi deseo, mi amor, todo lo que significa en esa relación matrimonial, para que sus ojos no se vayan hacia otro sitio, sino hacia mí. Pero no solamente la traerá, sino que dice el texto, la llevaré al desierto. Y el desierto, hermanos, es un lugar, digamos, de soledad, desértico, inhóspito, falto de vida. Y ya en el capítulo anterior, en el texto anterior, me parece que el verso 12, dice que él iba a dejar a Israel como un desierto sin vida, seca, ¿verdad? Pero el desierto tiene algo que es importante, que lo que Dios está buscando es buscar la intimidad. Te alejaré de todo aquello que te pueda distraer de lo que has estado sometida, a ese mundo que realmente te ha distraído de tal manera que estás apasionado no por mí, sino por aquellos Baales y por aquellos dioses. Y ahora dice, yo te llevaré al desierto, porque allí quiero buscar una comunión íntima, una comunión a solas contigo, donde el diálogo, la comunicación sea sincera, real y verdadera. Mirad, en un matrimonio, para que el matrimonio vaya construyéndose y se vaya fortaleciendo, es fundamental la comunicación. Es necesario que haya fluidez de conversación entre el esposo y la esposa. Tiene que haber eso es abrir el corazón y exteriorizar cuáles son nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras expectativas y compartirlos y unirlos y proyectarnos hacia una misma meta. El deseo de Dios, ¿verdad?, es llevarse a Israel al desierto. Pero el desierto lleno de lo que es un sequedal, falta de vida y que allí parece que no existe nada, Dios lo puede transformar en lugares deleitosos. Dios, ese Dios que hemos cantado maravilloso, queridos hermanos. Allí donde no hay vida, donde hay soledad, donde parece que solo hay muerte, Dios lo transforma. Y lo transforma, como dice Isaías en el capítulo 41, versos 18 al 20. Yo abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Y pondré en la soledad cipreses, pinos y bosques juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todo que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. En el desierto Dios hace cosas maravillosas, hermano. Porque allí donde tú no puedes poner tus ojos en otro sitio, nada más que en aquel que te ha llevado, en la soledad, Dios buscará la intimidad y buscará la comunión y buscará el diálogo sincero e íntimo para que de una manera vaya reconstruyéndose la restauración de una reconciliación que estaba rota. Había un fracaso profundo en esa relación de Dios como marido e Israel como esposa. Y Dios dice, yo la enamoraré de nuevo
y la llevaré al desierto, porque quiero tener ese tiempo de a solas, íntimo, de comunión, y quiero expresarle lo que hay en mi corazón, y quiero que ella me corresponda también, y me hable, y sea sincera, y podamos construir juntos de nuevo una relación de matrimonio, podamos de nuevo volver a los tiempos de la juventud. Pero no solo la llevará al desierto, sino dice, y allí le hablaré al corazón. Hermanos, Dios ha ido dando pasos, ¿verdad? Primero la voy a amar, la voy a llevar a un sitio a solas y ahora le hablaré al corazón. Hablar con el corazón tiene que hablar con lo que hay en el alma, lo que es, digamos, la transparencia y la libertad de poder expresar con libertad y con toda sinceridad lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón de Dios es un amor intenso, profundo, apasionado, leal, de lo que Él quiere hacer con ese pueblo y con esa Israel que es su esposa. Le hablaré al corazón. El corazón, queridos hermanos, es mucho más que un músculo o un motor que bombea la sangre, es el centro de los sentimientos, de las actitudes, de las decisiones, aquello que entra por nuestra mente y que nosotros reflexionamos, razonamos, pasa a lo más profundo de nuestro ser, el corazón, y decidimos si salen nuestras actitudes y lo que queremos y cómo queremos hacerlo. Yo le hablaré al corazón. Y hablar al corazón de parte de Dios significaría expresarle todo lo que sentía por ella. Lo que Dios siente por ti, ¿sabes? Es fuerte, es profundo. Lo que Dios siente por ti, hermanos, aunque tú te encuentres en la situación más que tú creas que está la situación más baja, Dios te ama profundamente y quiere restablecer aquello que comenzó en ti, que en aquel momento era tan precioso y tan especial. Dios quiere llegar y tocarte y te va a hablar de lo que Él siente por ti. Es el amor del pacto. Es el amor, hermanos, que realmente se da y se da y se da. Aunque nosotros, hermanos, a veces vayamos degradándonos y no vayamos a más. Dios sigue dándose porque el amor de Dios es inagotable y nunca dejará de ser. Y te seguirá buscando y te seguirá llamando y seguirá tocando tu corazón y te hablará a lo más profundo de tu ser, a tu corazón, de lo que Él siente por ti. Y expresará lo que Él hay en su corazón, sus sentimientos, sus deseos, sus anhelos, pero también su dolor. Porque el amor de Dios es vulnerable. También Dios se duele. Dios se duele cuando ve la realidad de nuestras vidas, a veces de nuestros fracasos, de nuestras infidelidades y de nuestras torpezas, de nuestros pecados. A Dios le duele. Porque el amor verdadero, hermano, se goza y se duele. Cuando a alguien no te importa, le da igual lo que pase, lo que deje de pasar. Pero si una persona te importa, te gozas y te duele cuando las cosas no son como deberían de ser. Y el amor de Dios es así. Dios sigue buscándote, llamándote y expresando lo que Él siente por tu vida y quiere sacarte del hoyo donde estás. Y te dice, te amo con toda mi alma, con todo mi corazón y deseo que vuelvas, deseo que estés aquí. Quiere realmente tocar las fibras más sensibles de tu alma, de tu corazón, porque te ama. Ese es el amor de Dios, hermano. Bueno, ¿sabéis una cosa? Puede que el Señor nos lleve a veces a lugares desérticos, lugares que no nos gustan, donde hay soledad, donde falta la vida, donde el sol quema, donde todo es tan diferente a lo que es el disfrute de lo que nosotros tenemos por lo que es la vida. Puede que Dios nos lleve a esos lugares desérticos. Pero cuando Dios nos lleva, hermanos, a esos lugares desérticos es porque quiere hablarnos en lo más profundo de nuestro corazón, porque quiere que oigamos su voz, porque quiere que entendamos cómo es su amor, porque nos ama y nos lleva allí porque nos ama. Lugares que a veces nos cuesta entender por qué estamos allí. Pero Dios hace las cosas bien. Dios no se equivoca. Hace las cosas bien. Y Dios siempre va a buscar, hermanos, lo mejor para nuestra vida. Lo primero que vemos, hermanos, es el camino de la restauración. Cómo Dios lo va a hacer.
ese camino de una relación que estaba rota, enamorándonos, llevándonos a lugares desérticos para tener esa intimidad con nosotros y hablándonos a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Pero Dios quiere, digamos, rehacer ese matrimonio. Y cuando Dios quiere rehacer ese matrimonio, lo que hace es cortejar a su esposa dándole regalos. Y los versículos 15 dice, y te daré las viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Las viñas que realmente anteriormente en el capítulo 2, los versículos anteriores dice que las había cortado. Y las había cortado porque dice, Israel creía que el vino, que lo que era el trigo, todo se lo daban sus amantes y no conocía que era yo quien le daba eso. Y ahora Dios dice, mira, voy a darte esos regalos nuevamente. Yo había cortado esas viñas para que no tuvieras la forma de poder alimentarte y de poder vivir. Pero Él dice, piensa y dice, pero yo quiero restablecer esta relación. Quiero de nuevo esa restauración contigo porque quiero que vuelvas a mí. Dice, y yo te volveré a dar esas viñas. Te las volveré a dar. ¿Verdad? Así es que lo que hace es llevarle estos regalos. Pero es más, le dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Le dará una esperanza en un valle que a ellos les recordaba una situación inhóspita de muerte y una situación de pecado. Si os acordáis, en el capítulo 7 de Josué, allí lo que se relata fue la conquista de Jericó. Y allí ellos conquistaron Jericó, pero Dios había dicho que Jericó fuese una ciudad anatema. Es decir, que nada se podría tocar ni se podría coger de botín de lo que ellos habían conquistado en Jericó. Y hubo una familia, en este caso la familia de Acán. Acán cogió un manto babilónico, cogió plata, cogió oro y se lo llevó haciendo caso omiso de lo que fue la orden dada por Dios de que aquella ciudad era anatema de Dios. Así es que si seguís leyendo el capítulo 7 de Josué, lo que dice es que cuando ellos fueron a conquistar ahí, ellos sufrieron una gran derrota. Y Josué se pone delante de Dios y dice, ¿por qué no has sacado de Egipto para ahora sufrir este fracaso? ¿Y qué pensarán las naciones que nos rodean? ¿De quién eres tú, Dios? ¿Cuál es tu nombre? Que estaba sobre todas las naciones. Y Dios le contesta, mira, habéis sufrido derrota porque hay pecado en el pueblo. Mirad, el pecado siempre es expresión de derrota, siempre. Nos cuesta trabajo a veces entender lo que es en un mundo tan relativo y a veces tan amoral y la palabra pecado suena a risa. Pero el pecado tiene que ver con todo lo que significa ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de los propósitos de Dios. Es hacer caso omiso a quien es Dios en su derecho de hablarnos acerca de cómo debe ser nuestra vida. Es, digamos, lo que realmente nos desvió y nos introdujo en lo que es la situación de muerte de todos los seres humanos. En el principio, cuando el primer hombre desobedeció a Dios y quiso llegar, digamos, a ser igual que él. El pecado a veces más silencioso y a veces más que pasa más desapercibido es aquel que está dentro de nosotros mismos, el orgullo, el egoísmo, ¿verdad? Esa sensación de lo que podemos ser o de lo que somos y que no somos nada delante de Dios. Pero muchas veces pasa así, hermano. El pecado produjo la derrota en Ai. Y ellos lo que hicieron, Dios le dice, mira, la única solución es que quitéis esto de entre vosotros para que el pueblo todavía siga en victoria. Acán y toda su familia fueron quemados, fueron apedreados y fueron sepultados. Allí había una gran tumba con piedras que a Israel le debía recordar que cuando el pecado estuvo en el pueblo, produjo la derrota. Pero ahora Dios dice, yo quiero olvidarme de eso y abrir una puerta de esperanza. La esperanza, queridos hermanos, es tan preciosa en la Escritura. Porque nos abre una puerta a lo imposible, a lo que Dios está haciendo y quiere hacer con nosotros. La esperanza es que donde no había posibilidad de nada, ahora Dios trabaja de tal manera en nuestras vidas
que va a hacer todo lo posible para darnos aquello que sale de su corazón. Y probablemente, hermanos, cada uno de nosotros, ¿verdad? El valle de Acor significa valle de angustia. Angustia es desesperanza, angustia. Y para cada uno de nosotros estamos en ese valle de Acor, porque todos nosotros éramos pecadores, somos pecadores, aún todavía el poder del pecado no está sobre nosotros, pero la realidad es que todavía pecamos, todavía hay una lucha entre el viejo y el nuevo hombre, entre la vieja y nueva naturaleza, en la medida de que el nuevo hombre y el Espíritu Santo va llenando nuestros corazones y nos vamos llenando de él, vamos viajando en victoria. En la medida en que nuestro viejo hombre, hermanos, se va enganchando a la vieja naturaleza, ¿verdad? Vamos de peor en peor, de derrota en derrota. Y Dios quiere abrir una puerta de esperanza. Y lo que Dios hace es que envía a la persona de su Hijo, la persona del Señor Jesús. Y el Señor Jesús viene a nuestro valle de Acor, aquel que es el Señor de la gloria, el Dios de los cielos, aquel que le pertenece todo. Él toma nuestro lugar y se pone en nuestro valle de Acor. Y lleva nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra deslealtad. Lleva toda la realidad de lo que somos. Y en una cruz paga aquello que nosotros teníamos que haber pagado. Pero Jesús lo que hace es tomar nuestro valle de Acor, nuestro valle de muerte, nuestro valle de sufrimiento, de angustia. Y el Señor Jesús, en palabra suya, en el capítulo 12 de Juan, verso 27, dice: ahora está turbada mi alma, pero ¿qué he de decir? Sálvame de esta hora. Señor, para esto he venido. Y toma la decisión firme, en obediencia, de llevar nuestro pecado, nuestra miseria, y pasar todo aquello que nosotros teníamos que haber pasado. Y sentir la turbación y la angustia que nosotros teníamos que haber sufrido, para abrirnos una puerta de esperanza. La esperanza que nos abre la realidad y la seguridad de que somos hijos de Dios, de que le pertenecemos, de que nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mirad, a veces nos cuesta trabajo entender. Podemos caer muy, muy bajo. Pero quien es un hijo de Dios, hermano, nunca dejará de ser hijo de Dios. Y Dios seguirá trabajando, y seguirá llamando, y seguirá tocando. Y llamará y tocará sus fibras más sensibles, porque quiere de nuevo restaurar y reconciliarse con Él. Así es que esa puerta de esperanza no la puede cerrar nadie. Nadie, porque la abrió Él. Él vino a nuestro valle de angustia, de Acor, y llevó todo nuestro pecado y nuestra miseria para poder reconciliarnos con Dios y abrirnos una puerta de esperanza. Y Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, ¿verdad? Que al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios delante de Él. Y cuando habla acerca de lo que es la justificación, Pablo en Romanos 5:1 dice: pero ahora justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, por medio de esta fe en Cristo, tenemos entrada libre y gratuita y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Le pertenecemos, hermanos, y Dios ha hecho y ha abierto una puerta de esperanza maravillosa que nadie podrá cerrar. Bueno, Dios lo que está haciendo es trabajando en su pueblo. Lo que ha hecho es hablarle al corazón, es marcar el camino, es llevarla al desierto, hablarle con palabras llenas de amor, de cariño. Le ha llevado regalos porque quiere realizar un nuevo desposorio. Quiere volver a casarse con esa Israel, hermano, que estaba siendo irreconciliable porque el pecado la había separado de su Dios, de su marido. Y cuando esa reconciliación es llevada a cabo, cuando hay restauración, hermanos, hay alegría. Hay alegría.
Y allí dice el verso 15, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que subió de la tierra de Egipto. Es cuando Israel ha sido restaurada, que hay profunda alegría y gozo, como en los días de su juventud, como el primer amor. Hermano, ¿os acordáis del primer amor? No hay nada como eso, el primer amor. Pero allí cuando Israel sale de Egipto con Moisés y ellos cantan al Dios de la gloria, aquel cántico es maravilloso y es precioso. Y dice Éxodo capítulo 15, los primeros 21 versículos, dice, y cantaré yo a Jehová porque ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Este es Dios, hermano. Cuando hay restauración, hay algo maravilloso, precioso. Hay alegría, gozo, disfrute, hay prosperidad espiritual. Dios está haciendo algo tan especial, hermanos, que cuando estamos delante de Él, no puedo dejar de expresar lo que siento. Y con mi corazón decirle, Señor, es lo mejor, eres lo más grande, eres lo más maravilloso que hay en mi vida. Puede que no lo merezca, puede que sea una persona todavía tan a veces distanciada, pero te amo tanto, Señor, y quiero expresarte lo que siento. Mirad, cuando hay una restauración, cuando hay como un nuevo desposorio, hay una nueva convivencia, las cosas cambian. No solamente hay alegría, sino que las cosas van cambiando. Y los versículos 16 y 17 nos dan dos aspectos de esa nueva convivencia. La primera es el reconocimiento de Dios como su marido, porque antes no lo era. Isi significa mi marido. Y ahora reconoce cuando la restauración y la reconciliación ha sido llevada a cabo, pero tú eres mi marido, dice Israel. Reconocer quién es Dios, hermanos, para nuestras vidas es fundamental. Pero lo reconocemos desde lo que es la relación de experiencia en un trabajo y en un arduo deseo cada día de conocerle y de llegar a Él tal como somos. Antes no era su marido, pero hoy así lo es. Así es que Isi significa tú eres mi marido. Y al mismo tiempo el rechazo de lo que eran antes sus amantes, los ídolos. Nunca más te acordarás de los Baales. Nunca más. Cuando hay una restauración, cuando solo hay ojos para quien es tu marido, tu esposa, ¿verdad? Y hay alegría, y hay gozo. Tú te olvidas de todo el pasado. El pasado que ha sido tan nefasto y que te ha llevado a cotas de dificultad y de sufrimiento y de no saber lo que es la vida realmente vivida. Esas dos cosas tienen que ver con una convivencia restaurada. Dios es el marido. Dios es nuestro Padre que estás en los cielos. Y cuando nos acercamos a Él, hermano, y cuando cantamos con todo nuestro corazón y expresamos nuestros sentimientos que salen de una comunicación sincera, verdadera, delante de Él, no podemos callar lo que Él es para nuestras vidas. Lo que ha sido, lo que sigue siendo y lo que será en un futuro. Y esto fue, ¿verdad?, lo que ocurrió cuando Pablo habla a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 1, verso 9. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta iglesia practicaba la idolatría también, pero cuando se convirtieron, ellos pudieron decir, ellos renunciaron, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. La convivencia, queridos hermanos, que Dios espera de la iglesia, de nuestras vidas, de nuestra familia, es una relación genuina, sincera, con una comunicación integral que nos lleve a Él, que abramos nuestro corazón y podamos expresarle quién es Él en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestra familia y allí donde nosotros estemos. Y esta comunicación o esta convivencia se va a manifestar en diferentes aspectos que tienen que ver los versículos 18 al 20, que van a afectar a lo que es la esfera natural. Verso 18, en aquel tiempo haré para ti pasto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. En la esfera social quitaré de ti de la tierra el arco, la espada y la guerra y te haré
dormir segura y en la esfera matrimonial, y te desposaré conmigo. Se está celebrando el desposorio entre Dios e Israel de nuevo. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en misericordia, en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y tú conocerás que yo soy el Señor. Y de nuevo, hermanos, una relación que ha sido restaurada, una renovación completa entre Dios y su pueblo. Y Dios trae nuevos regalos a esa esposa. Te desposaré conmigo en fidelidad, en justicia, en amor, en compasión, en fidelidad. Es el amor del pacto, queridos hermanos. El amor de Dios que no dejará de ser. El amor de Dios que está presente cada día. Y es el amor de Dios que quiere y que sea recíproco entre Dios y su esposa y la esposa dándose a Él también de esta manera. Finalmente, queridos hermanos, las consecuencias de esa nueva convivencia son dos. Y esa nueva convivencia tiene que ver con una siembra abundante. Reel significa Dios siembra. Es Dios el que siembra, hermano. Y mediante un estilo poético lo que está diciendo, el Dios que siembra es el Dios que va a dar todos estos regalos y dones de una manera espiritual a la iglesia, al pueblo de Dios. Es el Dios que se ha comprometido contigo, conmigo, con su pueblo. Él es el que siembra. Y en respuesta a esa reconciliación, Dios va a dar una serie de bendiciones maravillosas y preciosas en el pueblo de Dios. La segunda consecuencia tiene que ver con una seguridad absoluta. Tú eres pueblo mío. Ahora Dios le dice que antes, cuando era un pueblo totalmente separado y su esposa le había engañado y se había ido tras los reales, dice, tú eres mi pueblo. Porque ha habido un nuevo desposorio, ha habido una nueva relación, hay una nueva convivencia, tú eres mi pueblo. Puede que haya otros muchos pueblos, pero hermanos, tened la seguridad, la absoluta certeza de que tú y yo somos el pueblo de Dios. Que nadie pueda quitaros eso de vuestra cabeza y de vuestro corazón. De que yo sé que soy del pueblo de Dios. No me importa si hay algunas diferencias en ámbitos donde parece que las diferencias excluyen a las personas de lo que es el programa y el amor de Dios. Tú eres pueblo de Dios y yo soy pueblo de Dios. Seguridad absoluta. Y este pueblo dice, y tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi marido. Tú eres mi Dios, el cual me ha amado, el cual me ha hablado de una manera profunda en mi corazón. Me ha sacado de donde estaba, me ha subido, me ha llevado a esos lugares deleitosos, aún llevándome por lugares desérticos, aún pasando por situaciones, hermanos, que yo no comprendía. Tú me has llevado para comprender que tú eres mi Dios. Dice Santiago que cuanto mayor pecado hay, mayor gracia. La gracia de Dios es inagotable. Y el Dios de la Biblia es un Dios de reconciliación, hermano, que seguirá siendo el mismo, seguirá llamándote, buscándote. Y Dios quiere que su pueblo, la iglesia, en este caso el trato de Dios hoy día es con la iglesia, sea una iglesia que sea reconciliadora, una iglesia que ame a Dios, que oiga a Dios, que predique la palabra. La palabra es fundamental para conocer cómo es Dios, quién es Dios y cuáles son sus proyectos, sus deseos, sus anhelos para nuestras vidas. La palabra tenemos que proclamarla y se tiene que explicar, hermano. Tenemos que conocer a Dios a través de la palabra. Debemos de conocerlo a través de esa experiencia de nuestra vida, porque la palabra que recibió Gomer la tenía que ejemplificar en su propia vida con su propia esposa. Al final la palabra que es recibida, hermano, la tenemos que expresar y hacer la carne en lo que es nuestra vida y nuestro desenvolvimiento en nuestras familias, amando a nuestras esposas, mirando solamente a ellas, no mirando a otro sitio, con una conversación que es genuina, fluida, que es sincera, que se canaliza lo que hay en el corazón, el alma, el deseo de lo que Dios quiere para nosotros y lo que yo quiero para mi esposa en relación de lo que es ella para mí. Así es que la enseñanza para nosotros, hermano, es
proclamemos la palabra de Dios. Un pueblo que no tiene conocimiento de la palabra se pierde, porque a través de la palabra tenemos que conocer quién es Dios. Y la palabra, cuando es recibida, hermanos, podamos decir, yo sé que soy su pueblo y que tú eres mi Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos ayude a disfrutar de esta semana que empieza y disfrutemos de la alegría, del gozo. Cantemos, ¿verdad?, con júbilo, como ese cántico de Moisés, ¿verdad? Y allí decir, yo le alabaré, porque tú eres el Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor os bendiga, que os cuide en esta semana que empieza, que os use allí donde estéis, en vuestras casas, y podáis sentir el gozo y la alegría de que tenemos a un Dios grande, bueno, maravilloso, que nunca nos dejará. Amén.